la salud de la sangre. Y habíamos visto algunos temas relacionados, por ejemplo, con el hierro, ¿se acuerdan? Habíamos visto qué ocurría con el hierro y la importancia de tener un adecuado suministro de hierro a nuestra sangre. Y también la semana pasada estuvimos viendo algo de colesterol, ¿no? Y entonces ahí decíamos que sacamos pecho quienes promovemos la dieta basada en plantas porque realmente es efectiva para el control del colesterol en la sangre, ¿no? Y entonces era una de las razones, por varios motivos. Una, porque no nos aporta colesterol adicional. o- Otra, porque la alimentación basada en plantas tiene fitoesteroles que ayudan a subir el HDL. Algo vimos de la diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo. Y la alimentación vegetariana tenía la capacidad de subirnos el colesterol bueno. Recordamos, ¿no es cierto? Y, y obviamente evitar el, la famosa placa de ateroma, ¿no es cierto? Que finalmente iba a producir un infarto. Por eso que habíamos dicho que el colesterol hay que cuidarlo, a pesar de que es muy importante el colesterol para la membrana, eh, especialmente de las células, pero el colesterol tiene que estar en cierto nivel, ¿no? Así que ahí estábamos hablando siempre pues del estilo de vida y el colesterol, ¿no es cierto? Ahora miren, hoy queríamos referirnos a un tema que creo que es una inquietud de muchas personas. Siempre cuando yo estoy en algún tipo de presentación, me, me preguntan por esto y también aquí en este grupo preguntaron. Y era el tema de la sangre espesa. Sangre espesa, ¿qué será esto de la sangre espesa? ¿Qué podemos hacer en relación a nuestro estilo de vida para poder mejorar esta situación? Entonces, fíjense, aquí vamos a agrandar un poquito esto y, y vamos a ver que se cargue un poquito acá, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esto es bastante silencioso, no avisa, ¿no es cierto? El tema de la sangre espesa. ¿Qué problema puede ocasionar sangre espesa? Bueno, nos puede llevar a situaciones bastante graves y los síntomas, la literatura pues describe que son dolores frecuentes de cabeza. Póngale atención ahí, hipertensión arterial. Posiblemente usted va y su colesterol está bien, tal vez usted incluso pudiera no tener una alimentación tal vez tan mala, pero la presión arterial está alta, ¿no? Zumbidos en los oídos o tinnitus, ¿no es cierto? Así se le llama zumbidos en los oídos, coloración rojiza de la piel. Ojo con eso. Agostamiento. Agostamiento tiene que ver con la fatiga, tiene que ver con la fatiga, tiene que ver con la falta de ánimo incluso. Falta de aire, hemorragias habituales, trombosis. Ojo con esto. Molestias en la vista. Fíjense, ¿no? Vamos ahí poniéndole atención a esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, qué es esto y por qué puede ocurrir? Bueno, voy a mencionar, hay, ¿no es cierto?, muchas razones genéticas que pudieran llevarnos a esta situación, pero yo voy a nombrar las generales, ¿no? Y también se le llama poliglobulia, ¿no es cierto? Un exceso em, de glóbulos rojos o también de glóbulos blancos. Aquí tenemos que hacer esa distinción. El otro día veíamos de qué se componía la sangre. Entonces, ¿de qué se componía la sangre? Yo de repente voy a hacer preguntas, pues, a ver, tomar el examen, ¿no? A ver, pregunta, ¿de qué se componía la sangre? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿De qué se componía la sangre? A ver.
Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Muchas gracias. Muy bien. Y el resto era el plasma, ¿no es cierto? El plasma sanguíneo, ahí en la parte más acuosa. Muchísimas gracias. Así que eh, una falta de estas células no es bueno y un exceso tampoco es bueno, ¿no? Entonces, en este caso, la sangre espesa está asociada a un exceso de este tipo de células, ya sean glóbulos rojos, especialmente, ya sean glóbulos blancos o también de plaquetas. Así que este exceso de este tipo de partes que componen la sangre puede ocasionar este problema. Ahora, con frecuencia, fíjense qué interesante esto, con frecuencia es un mecanismo cuando hay un exceso de glóbulos rojos, centrémonos en esto, entonces es un mecanismo para compensar, ¿qué cosa? La disminución de oxígeno en la sangre. Entonces, el primer factor de estilo de vida que puede llevarnos a la sangre espesa, por ejemplo, es el fumar. Porque lo que está haciendo lo que está haciendo nuestro sistema es tratar de que se compense la falta de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Y aquí una maravilla fisiológica, ¿no? Se unen, se agrupan, los glóbulos rojos se agrupan entre ellos para que no haya una falta de oxígeno en la sangre. El primer factor de estilo de vida que se promueve es el no fumar, porque obviamente esto nos quita la capacidad de oxígeno. ¿Hay una pregunta, Noemi? ¿Sí? ¿No? Ah, ya, hay una manito ahí. Entonces, la situación es la siguiente. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la sociedad, ¿no es cierto?, occidental en la que vivimos, hay una característica que es común nuestra, a nuestro estilo de vida, y es la falta de oxígeno. Fíjense que vivimos en la sociedad de la falta de oxígeno, ¿no? Por muchas razones. Una, porque, claro, los fumadores, ¿no es cierto? Hemos dicho. Pero, ¿qué con los que no hacen ejercicio? ¿Qué con los que vivimos sentados todo el tiempo y que no nos oxigenamos, ¿no? Hay un remedio natural que se llama aire puro. ¿Qué con los que vivimos, ¿no es cierto?, en una contaminación constante? ¿Habrá una buena disposición de oxígeno ahí? ¿Qué con los que no consumimos fuentes de oxígeno libres? ¿Saben cuáles son las fuentes de oxígeno libre? La alimentación que tiene mucha, que tiene muchos productos de la tierra. Esa alimentación nos provee de oxígeno. En algún momento creo que conversamos con ustedes, no me acuerdo, pero en algún momento lo vamos a conversar. ¿Cómo es que se relaciona la disposición de oxígeno y la dieta? Una cosa fantástica. O sea, vivimos en la sociedad en la que de alguna manera se nos roba el oxígeno. Se nos roba el oxígeno por muchas razones. No, como digo, ¿no? O sea, no tenemos un adecuado aire para respirar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace el sistema? Compensa esa falta de oxígeno agrupando células, agrupando ahí más glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos pues tienen esa función de llevar oxígeno, ¿no? Así que más oxígeno en la vida, más oxígeno en la vida, ¿no es cierto? Em, las personas que viven sobre 3.000 metros de altura, nosotros estamos casi, ¿no? Las personas que vivimos en Quito, estamos a 2.800, ¿no es cierto? Y si usted vive por allá por las faldas del Pichincha, entonces más todavía, ¿no? Vive usted un poquito más alto. Entonces, las personas que viven allá son rojitas, han visto que tienen una coloración rojiza. Bueno, eso es porque el sistema está tratando de compensar la falta de oxígeno. Entonces la sangre se vuelve espesa, se agrupa, ¿no? Así que ojo con esto. La falta de oxígeno, ¿no? La vida
que no tiene oxígeno puede ser un factor para poder agrupar estos glóbulos rojos, en el caso de los glóbulos rojos. Ahora, a veces existe una enfermedad de la sangre que se llama policitemia vera, que produce un exceso de glóbulos rojos sin ser de mecanismo compensatorio y que se puede asociar a trombosis. Aquí está la cosa. Entonces, el otro tema, el otro gran tema de, del, de la sangre espesa puede estar asociado a trombos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí yo les voy a poner una diapositiva que está en donde queremos entender qué son los trombos. Bueno, ¿alguien quiere compartirnos qué son los trombos? ¿Qué son los trombos? ¿Alguien por ahí? Mientras yo pongo aquí Me mi imagino que son los, tal vez yo digo, ¿no? Esos moraditos que aparecen de repente sin razón en el cuerpo. unos moraditos que aparecen. Bueno, pueden tener esa característica, ¿no es cierto? Pueden tener esa característica, eh, pero sí, no necesariamente los vemos. A veces ni siquiera los vemos, pero tienen Coágulos. exactamente, ¿no es cierto? Es porque hay un proceso de coagulación. O sea, el cuerpo es maravilloso, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros, por ejemplo, tenemos una herida, entonces se produce una especie de trombo, una especie de coágulo, ¿no es cierto? Una especie de coágulo, ¿ya? Ahora, lo normal es que el cuerpo produzca coágulos cuando existe una herida, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Sucede un fenómeno que se llama agregación plaquetaria. ¿Se acuerdan el tema de las plaquetas? ¿Para qué servían? Justamente servían para poder hacer cicatrización, para poder hacer coágulos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo es que ahora sabemos unas cosas muy interesantes. Ojalá puedan ver esta imagen más o menos bien, porque es pequeñita. Pero hay una asociación en la dieta que está ligada a ciertos tipos de grasas que producen más trombos. Y entonces vamos a tratar de descubrir eso. Y aquí está, ¿no es cierto? Una razón más para la dieta basada en plantas. Fíjense aquí. Ven ustedes aquí en esta parte izquierda. Dice que hay unos tipos de grasas que, por ejemplo, el exceso de grasas derivadas de las semillas que tienen grasa omega 6. Recordemos que en la semana pasada veíamos que había algunos tipos de grasas, ¿no es cierto? Y estaban las grasas omega 6, estaban las grasas omega 3, estaban las grasas que ni siquiera tienen ningún omega porque son saturadas, ¿no? Pero el exceso de grasas omega 6, ¿cuál es el exceso de grasas omega 6? Cuando consumimos, por ejemplo, demasiado ah, aceite de maíz, por ejemplo, incluso el aceite de girasol, o aceite de palma. Bueno, el exceso de aceite en general, el exceso de aceite que viene de los granos, ¿ya? El aceite común, el aceite barato, el aceite que comemos, produce se convierte en un tipo de grasa que se llama ácido araquidónico. Póngale atención a este nombrecito, ácido araquidónico. Por otro lado, si eso lo combinamos con las grasas que tiene la carne, y no estoy solamente con la carne roja, aunque en especial la carne roja, aunque en especial la carne roja, este tipo de grasa se convierte en ácido araquidónico. Póngale atención a esto, ¿ya? Aceite y carne roja, ácido araquidónico. O sea, carne frita, ¿me entiende?
una asociación de aceite con grasa, ¿no? Y ya vamos a ver cuál es la consecuencia. El ácido araquidónico, usted póngalo ahí en internet, no creo que puse una diapositiva aquí, está ligado a la producción de unos eicosanoides, se llaman las sustancias, que son también unos lípidos, llamados tromboxanos. Tromboxanos. Ahora, tromboxano viene de trombo, ¿no es cierto? Tiene el tromboxano, está asociado a los trombos. Son justamente esas sustancias que se producen, que la célula produce para poder coagular el tromboxano. Entonces, ¿cuál es la cadena? Primero, alimentos altos en carnes o altos en aceites del tipo omega 6, ácido araquidónico y la siguiente conversión vendrían a ser los tromboxanos. Póngale atención y googleelo después de la reunión o después cuando tenga usted un tiempito, googlee la palabra tromboxanos. Y los tromboxanos están ligados a esto de la agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria. Por lo tanto, usted, si es que tiene un alto nivel, esto es justamente, aquí yo quiero hacer una, una reflexión. Se ha dicho que la dieta nuestra, la dieta occidental, tiene muchísimo de omega 6, muchísimo de omega, y poco omega 3. Esto es muy interesante porque el exceso de omega 3, de omega 6, finalmente resulta inflamatorio, proinflamatorio. En cambio, el omega 3, el consumo de omega 3, es antiinflamatorio. ¿Recuerdan el tema de la inflamación? ¿Por qué se produce la inflamación? Justamente por una actividad de los glóbulos blancos, de las plaquetas, de esas células que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un exceso de omega 6 en la dieta? Inflamación. ¿Por qué? Justamente por esto de la formación de ácido araquidónico proinflamatorio, el cual produce tromboxano, ¿no es cierto? Este tipo de sustancias en el cuerpo. Entonces, la gran falencia de la dieta occidental es el omega 3 y también el omega 9. La gran falencia de la dieta, ¿no es cierto? Entonces, la semana pasada vimos que el omega 3 y el omega 9, que estaba presente en la linaza, en la chía, en la nuez, y el omega 9 presente en el aguacate y presente en el aceite de oliva, este tipo de grasas ayudan a que baje el colesterol, ayudan a que suba el HDL, o sea, el colesterol bueno, y arrastre el colesterol malo. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Pero ahora hay una nueva razón para que nosotros tratemos de consumir este tipo de grasas buenas. Y la razón es porque ayuda a que no se formen estas sustancias, o sea, en exceso, los tromboxanos, que están ligados a la agregación plaquetaria. Cuando se agregan nuevamente, ¿no es cierto? El mismo concepto, cuando se agregan estas células, sangre espesa. Y si usted tiene sangre espesa, todos los síntomas que vimos, hipertensión arterial, y esto lo puede llevar, ¿no es cierto?, incluso a una insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense la dieta lo que puede hacer, ¿cierto? Una razón más para no consumir muchas carnes. El milagro de la proteína vegetal, ¿no es cierto? El milagro. O sea, siempre nosotros decimos, aquí hay, a veces venimos de acá a la reunión de las princesas y los príncipes y entonces oramos por salud. Entonces, hermanos, queremos orar por salud porque estoy con la sangre espesa. Entonces, vamos a orar por salud, sí, pero vamos a orar para que el Señor nos ayude a consumir más omega 3 para que no tengamos una alimentación basada en proteína animal que tiene ácido araquidónico, me hago entender. Y claro que vamos a orar, pero vamos a orar para que el Señor nos ayude
a tener los cambios necesarios de estilo de vida, porque el Señor le ha dejado a usted est- esta dieta, ¿no es cierto? Esta dieta de Génesis 1:29. Entonces, junto con orar por el milagro, necesitamos hacer los cambios. Y ahí dice el Señor, ¿no es cierto? Le promete a usted, si cumplieres mis preceptos y mis leyes, yo no te traeré ninguna enfermedad de las que voy a mandar a los egipcios, ¿no? En lenguaje actual, si tú tienes, ¿no es cierto? Y cumples mis leyes, las leyes de la salud, los 8 remedios, las leyes dietéticas, no te enviaré las enfermedades crónicas no transmisibles que están presentes en la sociedad occidental, ¿no? Podríamos actualizar el versículo, ¿no es cierto? Necesitamos alinearnos a las leyes de salud que el Señor nos ha dejado. Y ahora sí podemos orar por un milagro. Así dice el Espíritu de Profecía. Si usted quiere orar por un milagro de salud, tenemos que alinearnos a las leyes de salud. Y entonces el Señor puede hacer milagros. Y es categórico el Espíritu de Profecía al decir que no se obrará ningún milagro cuando nosotros no queremos tener un cambio de estilo de vida, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿cómo podemos prevenir estas cosas? Fíjense que aquí encontré un estudio, pero de lo más interesante. Fíjense, ¿se acuerdan lo que les decía de los tromboxanos? La dieta mediterránea reduce la producción de tromboxano A2, que está relacionado, ¿no es cierto?, con, con la agregación plaquetaria, etcétera. La dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Es muchos vegetales, es granos, son cereales integrales. Ahí en ciertas partes del Mediterráneo, cuando a usted le sirven un plato, cuando usted va a almorzar, oh sorpresa, le dan primero un plato de ensalada. No sé si es que alguien acá tiene la experiencia de haber vivido en esos países del Mediterráneo. Y aquí está Cristina, ¿no? Yo sé que Cristina vivía por allá, ¿no es cierto? Y ahí estaba un plato de ensalada que le sirven a usted de entrada. Y usted ahora dice, ¿qué hago con este plato? Porque yo está, usted piensa, ¿no? Dice, yo estaba acostumbrada a mi sopita de fideo con papas y ahora me están sirviendo un plato de ensalada de entrada. Entonces, claro, dice, mucha ensalada, dice uno, ¿no? La dieta occidental es así, ¿no? Es poquita ensalada. Entonces, fíjense, en la dieta mediterránea, un buen plato de ensalada, ¿no es cierto? Y a continuación, consumen, a veces sí, consumen algún tipo de proteína animal, pero eso lo van variando. O existen ahí los granos, están las aceitunas, y ellos consumen mucho también frutas del tipo antioxidante, las uvas, ¿no? Consumen también vino, pero no es que el vino sea el secreto, sino que es la uva, ¿cierto? La uva que tiene, y obviamente las aceitunas que tienen que ver con el omega 9 que hablábamos, etcétera, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea asociada a la producción de tromboxano, o sea, la mejora, ¿no es cierto?, de este marcador, ¿no? De este marcador de inflamación. Ahora miren este otro estudio que encontré, como para ir nosotros cerrando. Miren lo que dice acá. Efectos del estrés psicológico agudo y crónico sobre la agregación plaquetaria en ratones. Bueno, ¿tendrá algo que ver el estrés con la sangre espesa, con la agregación plaquetaria? Dijimos que la elevación de estas plaquetas o la elevación de los glóbulos rojos tiene que ver con la sangre espesa, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? El estrés crónico, fíjense aquí, ojalá puedan alcanzar a ver, pues aquí, el estrés crónico mejoró la capacidad de los agonistas plaquetarios, trombina y ADP, bueno, para estimular la agregación plaquetaria. El estrés crónico, más no el agudo. Acá dice más arribita, no el estrés agudo. Entonces aquí tenemos que explicar cuál es la diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es ese que viene un perro y nos quiere morder. Entonces,
nosotros enseguida, o sea, el cuerpo reacciona, ¿no es cierto? El cuerpo se adapta y entonces produce agentes, ¿no es cierto? Más presión arterial, libera glucosa, eh, bueno, una serie de mecanismos para... Entonces, este estrés agudo, que son así como que las sorpresas de la vida, no hizo el efecto de agregación plaquetaria, no lo hizo, pero el estrés crónico sí. Este estrés que todo el día vivimos ahí con los problemas en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Ha visto usted lo que a veces hacemos, ¿no? Entonces, todo el día yo estoy preocupado y es que tengo esta preocupación. Todo el día paso sentado, ¿no es cierto?, en eh, tratando de resolver algún tema del trabajo, sentado sin liberar, ¿no es cierto?, de alguna manera esa carga de estrés, las preocupaciones de la vida. Vivimos tal vez en un sitio muy ruidoso, entonces hay contaminación auditiva, entonces estrés, ¿no es cierto? Incluso la dieta tiene que ver con el estrés. Entonces, estrés crónico, de ese que no es eventual, sino que es prolongado en el tiempo, dice acá que tiene que ver con la agregación plaquetaria, ¿no? Tiene que ver con la agregación plaquetaria. Sangre espesa, ¿está bien? Entonces, hemos dicho tres cosas para resumir. La primera, que la agrupación de glóbulos rojos, una de las causas de sangre espesa, tiene que ver con la falta de ¿qué cosa? A ver, estamos atentos. Falta de Oxígeno. oxígeno. Muchas gracias, Rocío. Casi que digo, he sido un muy mal profesor. Pero por lo menos Rocío me contestó. Falta de oxígeno en la sangre. Esto, y vivimos en la sociedad de la falta de oxígeno. Lamentablemente, esta es la realidad en la que vivimos. De alguna manera nos han robado el oxígeno. Siempre digo que la sociedad occidental nos ha robado el oxígeno de muchas maneras, ¿no es cierto? Así que una manera de combatir esto sería oxigenándonos más. ¿Y cómo nos oxigenamos? Ejercicio, posición, pausas activas, estar al aire libre, ¿no es cierto? A veces vivimos muy encerrados en sitios que no tienen oxígeno, ¿no? Y si es posible, vida en lugares que tengan más aire puro, ¿no? Si usted puede vivir en un sitio que tenga más aire puro, pues lo mejor que podemos hacer. Y después tenemos el tema de los tromboxanos, recordemos, ¿no es cierto? Ligados al ácido, ¿qué cosa? A ver si es que por ahí alguien se acuerda. Araquidónico. Muchas gracias, hermano Noemí. Vea, usted me da ánimo, no soy tan mal profesor. Ácido araquidónico, así es. ¿Y el ácido araquidónico lo encontramos dónde? A ver, ácido araquidónico. En las carnes rojas, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Un Carnes aceite. rojas y aceites, especialmente aceites de cereales. Aceite de maíz, especialmente, ¿no? Aceite de maíz. Pero realmente en todo tipo de los aceites comerciales comunes, ¿no? Mucho omega 6, demasiado omega 6. No es que sea malo, sino que la relación omega 6, omega 3 es muy baja. Entonces necesitamos más omega 3 que omega 6. Muy bien, muy bien. Y el tercer factor que vimos que hace agregación plaquetaria, a ver, Los el estrés crónico. el estrés crónico, Mariana, muy bien, me da ánimo, muchas gracias. El estrés crónico, ese que está en el tiempo. Por eso que habíamos puesto un versículo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjense el Señor, dicen que hay 365 pasajes de la Biblia que mencionan que no temamos, no temamos. O sea, los problemas van a existir, las amenazas van a existir, tendremos que librar muchas batallas en la vida, pero el Señor nos invita a no temer. No temas, no temas porque eso no sacamos nada, ¿no? O sea, deja que yo voy a pelear la batalla, tú enfréntalo, deja que yo pelearé la batalla, pero no temas. O sea, es que a veces pensamos que con, que con quejarnos y con estresarnos vamos a sacar algo.
¿no? Vamos a poder lograr resolver el problema. La verdad es que no lo vamos a resolver. Más bien la sangre se volverá espesa. Así que tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, el, el consejo, ¿no es cierto? El mejor consejo, el mejor remedio, la mejor ley de la salud se llama confianza en Dios, ¿no? Y esta sí es muy saludable, ¿no? Es depositar ahí nuestras cargas, ¿no es cierto? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿no es cierto? La paz es un remedio e incluso para la sangre. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengamos un día un día de mejoras para evitar la sangre espesa. Que Dios les bendiga. Muchas Mi gracias, hermano, hermano. buen día. Mi hermana, Buen sí. día. Claro Muchas que sí. gracias. Alba le saluda. Bueno, Alba. Mi hermano, yo quería hacerle una pregunta. Esto de la ingestión de la chía, de la linaza, o sea, del omega 3, queso, o sea, almendras, ¿es factible consumirlo todos los días? Sí, tiene que consumirlo todos los días. O sea, esa es una ley de la salud. Tiene que consumirlo. ¿Y cuál es la dosis? Por ejemplo, de linaza con dos, mejor si son 3 cucharaditas. Usted tiene la dosis de omega 3 del día, ¿ya? Asimismo la chía, 2 a 3 cucharaditas. Es la dosis de omega Cucharaditas 3. pequeñas serían. Cucharitas pequeñas, es la dosis de omega 3 que usted necesita. Eso es de a diario, o sea, no podemos, eso es lo que realmente no hacemos. Justamente por ahí comemos nueces una vez a la semana, ¿cierto? Un chía una vez a la semana. Y eso sí, le ponemos aceite de maíz en la comida y después nos vamos a comer unas papitas fritas. Entonces, mucho omega 6, poco omega 3. Eso es lo que no debemos hacer. Es justo lo contrario, lo que usted dice todos los días, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Cristian, por el mensaje. Realmente está muy clara la alimentación en nuestro cuerpo humano como manda Dios. Por favor, ayúdanos con la oración final. Claro que sí. Muy amable. Vamos a orar. Nuestro amante Señor, gracias porque tú nos has dejado, Señor, el banquete del Génesis para nosotros, Señor, en el que podemos encontrar fluidez para nuestra sangre, en el que podemos encontrar un equilibrio, Señor, para tener una buena sangre, Señor, una buena circulación y evitar tantos problemas de salud que hoy vivimos, Señor, en la sociedad en la que estamos. Queremos, Señor, recibir el oxígeno que tú has provisto para nosotros y sobre todo el oxígeno espiritual, Señor, aquel que nos tiene en calma, tu presencia, Señor, que es la que nos da el aliento de vida, Señor, para cada día. Y queremos pedir tu bendición para que podamos vivir hoy tomados de tu mano y que podamos hacer los cambios necesarios en nuestra dieta, Señor. Pedimos por las personas que están pasando por problemas de este tipo de salud, para que, Señor, tú hagas el milagro junto con los cambios que necesitan hacer. Pedimos, agradecemos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.